Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Como cada semana, muchas gracias por estar en esta sesión extraordinaria de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología. Y bueno, pues antes de dar inicio a nuestra sesión académica que tenemos correspondiente al día de hoy de síndromes plásticos, le voy a permitir, como cada vez, a nuestro presidente, el doctor Óscar Hernández Zamudio, que tenga bien a dar las palabras inaugurales a esta sesión académica. Por favor, doctor Óscar. Gracias, doctor Martínez Murillo. Tal como lo comentas, esta es una sesión extraordinaria de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología. Se le ha denominado síndromes mielodisplásicos. Tenemos el honor y el placer de contar con dos personalidades en el ámbito hematológico, sobre todo en esta área. Es el doctor Guillermo García Manero y el doctor Marcelo Labstreiner. Les quiero agradecer su tiempo, su participación. Ellos siempre han estado apoyando a la agrupación cuando hemos pedido que participen con nosotros. Quiero también agradecer a todos los socios de la agrupación y desde luego a todas las sociedades latinoamericanas que se conectan con nosotros por su presencia. Pues más preámbulos, doctor Carlos Martínez Murillo, iniciamos, por favor. Pues bien, muchas gracias, doctor Oscar, por tus palabras. Y sí, efectivamente, pues tenemos unos invitados de honor. La verdad es que nos sentimos muy honrados con la presencia de dos personalidades. Y bueno, pues como cada vez, pues esta es una sesión de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología. Es una sesión extraordinaria. Y bueno, pues como tal, ustedes saben que le hemos llamado eh, pues un evento latinoamericano, dado la cantidad de colegas que se conectan de toda América Latina. Así que pues en esta sesión latinoamericana, la cual pues nosotros como una sociedad hermana o fraternal de el resto de las sociedades, les agradecemos igualmente a nuestro presidente, para todos los que nos siguen en el resto de América Latina, es el que nos acaba de dar las palabras de bienvenida. Tenemos una mesa directiva, el cual rige todas las actividades académicas correspondientes. Y bueno, ustedes saben que hemos estado estableciendo nexos cada vez más con una organización latinoamericana que le hemos llamado OLA, de Organización Latinoamericana de Hematología y Hemoterapia, tratar de, básicamente con un interés netamente académico y de difusión de actividades. Agradecerles a las diferentes colegios de hematología de México, igualmente a las diferentes sedes. Tenemos diferentes escuelas de hematología que, bueno, pues que igualmente invitan a todos los médicos recientes a las sesiones que tenemos semana tras semana, y que pues evidentemente esto enriquece mucho eh, toda la parte académica. Y bueno, pues estamos tratando también de difundir los eventos que hacen sociedades hermanas, tanto nacionales como internacionales. Estos son algunos eventos, como cada semana. Ustedes saben que igualmente la Sociedad Venezolana nos ha estado invitando a múltiples reuniones. El día de mañana ellos sesionan. La doctora Raiza, que es la presidenta de la Sociedad Venezolana, nos manda cada vez su eh, póster de promoción. Mañana tienen actualización en manejo de trombosis por COVID, se lo recomiendo. La verdad, excelente tema que da nuestro colega, el doctor Juan Carlos Serrano. Entonces, ustedes está en nuestras redes, pues pueden entrar directamente a las sesiones en este aspecto. Y bueno, pues igualmente, como en ocasiones previas, el doctor Marcelo nos ha mandado esto para difundir la información del séptimo latinoamericano, simposio, perdón, del grupo latinoamericano de mielodisplasia. Este es el programa que igualmente hemos estado difundiendo para que ustedes pues tengan las fechas por venir, que es el próximo
próximo mes. Seguramente el doctor Marcelo ahondará más en este aspecto en su presentación. También tenemos el primer simposio de gamapatías monoclonales del Grupo de Estudio Latinoamericano de Mieloma Múltiple, que se va a llevar el 28 y 29 de mayo. Tenemos las próximas sesiones para que las vayan agendando. Tenemos la próxima semana de trasplante de células hematopoyéticas. Está confirmado nuestro colega, el doctor Sergio Girial de Inglaterra, el doctor David Gómez Almaguer de México, y bueno, pues tenemos otras sesiones que ustedes pueden ver ahí para que las vayan anotando. Y bueno, pues con mucha pena les quiero solicitar a todos nuestros colegas que guardemos un minuto de silencio. Un colega de Aguascalientes acaba de irse por COVID. Y ustedes saben que es el doctor Gerardo Hernández Ayala, que fue miembro de la AME, y les voy a pedir que guardemos un minuto de silencio para honrar la memoria de alguien que se ha ido por complicaciones de la infección del virus. Bueno, pues le mandamos un abrazo fraterno a toda su familia. Que en paz descanse. Bueno, pues pasando, pues esa es la sesión que tenemos. Vamos a empezar con el doctor Guillermo García Manero, que va a hablar de lo mejor de ASH que se presentó en síndromes plásicos. Para inmediatamente después vamos a ceder la palabra a Marcelo, que nos va a hablar de terapias en síndromes plásicos. Brevemente, ya ha estado con nosotros, como bien lo comentó el doctor Oscar, al doctor Guillermo García Manero. Simplemente creo que pocas palabras están para describir tanta trayectoria. Él está en la MD Anderson. Ustedes saben que pues se ha vuelto un referente especialmente, más no quiere decir que sea el único, en síndromes plásicos, para el cual está siendo invitado. Sin embargo, bueno, pues ustedes saben que también ha participado en múltiples estudios clínicos que ustedes pueden poner en PubMed el nombre de García Manero, van a ver todos los estudios clínicos que hay y bueno, pues para nosotros es un honor que contar con él. Y bueno, pues igualmente agradecer a Marcelo, igual pues su sencillez y su gran disposición para participar con nosotros. Él está médico especialista en oncomatología y docente de la Universidad de Buenos Aires y es el presidente del Grupo Latinoamericano de Síndromes Mielodisplásicos, como les acabo de mencionar. Es jefe del servicio de hematología del Sanatorio Universitario Sagrado Corazón de la Ciudad de Buenos Aires. Miembro de la subcomisión de síndromes plásicos de la Sociedad Argentina de Hematología. Muchas gracias a todos. Y bueno, pues sin más preámbulo, pues empecemos con el primer tema. Nos continuamos inmediatamente con Marcelo y al final pues concluimos con algunos 10 minutos de preguntas y comentarios. Muchas gracias y nos vemos al final de la sesión. Adelante, por favor, doctor Guillermo. Bueno, estaba diciendo que quiero darle las gracias pues, a los organizadores de estos simposios, al doctor Oscar, al doctor Murillo. Siempre digo lo mismo, que México está muy cerca de mi corazón, es uno de mis países favoritos y tengo tantos amigos y unas ganas tremendas de volver a visitar el país en persona, y no por Zoom. Pero bueno, y luego también dar las gracias a Marcelo, que es un gran amigo de hace muchos años y uno de los exponentes en este tema a nivel no solamente latinoamericano, sino mundial. Y con esto, bueno, pues 30 minutos de mielodisplasia y voy a intentar hacer como una mezcla de lo que pasó en el 20 y de lo que pasó en ASH.
yo pienso que es un momento dulce para nosotros, porque realmente esta ha sido una enfermedad, o sigue siendo una enfermedad difícil, donde hemos tenido poco progreso. Cuando nos referimos al progreso, nos referimos pues, a nuevas drogas aprobadas para nuestros pacientes. Entonces, una diapositiva que demuestra la cronología de pues, los descubrimientos o el progreso en esta enfermedad. Empieza con cosas que a lo mejor son simples, quizás, como por ejemplo la clasificación del IPSS en el 97. Esto de hecho permitió pues, organizar el pensamiento, digamos de alguna manera, alrededor de esta enfermedad. Luego en el 2004, 5, 6 aprobamos 3 drogas seguidas, azacitidina, lenalidomida, decitabina. Yo era un profesor asistente en aquella época, pensamos, ahora vamos a aprobar una droga pues, cada año. Pero obviamente hasta el 2020 pues, no hemos visto la aprobación de ningún compuesto para nuestros pacientes. Pero este año pasado se aprobaron 2 drogas en Estados Unidos, luspatercept y decitabina oral. Y luego en cuanto a cómo hemos conseguido esto, yo pienso que viene, de hecho, por los estudios moleculares, citogenéticos, que eventualmente nos dieron pues, la nueva clasificación citogenética de la enfermedad, el nuevo uso de tests moleculares como Next Generation Sequencing, que nos permite realmente pues, pensar en nuestros pacientes. Una vez dicho esto, el siguiente tema es cuál es el algoritmo de tratamiento de esta enfermedad. Y obviamente pues los dividimos a los pacientes en bajo riesgo y alto riesgo. Podemos mirarlo por IPSS o por IPSSR, de diferentes maneras. Para pacientes de bajo riesgo, los tratamientos que tenemos ahora en nuestras manos pues son pues, quelación del hierro, factores de crecimiento, luspatercept, las drogas hipometiladoras, lenalidomida para pacientes con alteración del 5Q, inmunomodulación para pacientes con anemia, con mielodisplasia hipoplásica, como tratamos la anemia plástica, y luego quizás en segunda línea el trasplante de médula ósea. En pacientes de alto riesgo, lo que está pasando es que empezamos a cambiar el dintel de edad, empezamos a ser capaces de dar tratamientos más intensos a pacientes más mayores, empezamos a ser capaces de trasplantar a pacientes más mayores. De hecho, en MD Anderson ahora trasplantamos a algunos pacientes hasta la edad de 75 años. Entonces, la pregunta es, ¿qué paciente es candidato para droga hipometiladora? ¿Qué paciente es candidato para trasplante médula ósea o para quimioterapia intensa? Y con esto, yo pienso que la siguiente diapositiva es también muy importante, que es quizás poner el paciente en el cuadrante adecuado. Dividimos a estos pacientes quizás en estos 6 grupitos. En la izquierda, los pacientes con hematopoiesis clonal, hoy no voy a hablar de esto. Luego los dividimos en pacientes de bajo riesgo y alto riesgo. Entonces los dividimos en pacientes no tratados, que son de primera línea, o pacientes que nos referimos HMA failure, por lo menos en Estados Unidos, que han sido tratados con una droga hipometiladora. Y luego tampoco voy a hablar de estos pacientes con leucemia mieloide aguda que han evolucionado de mielodisplasia. Entonces vamos a hablar de estos 4 grupos de pacientes en la charla. Entonces, datos que aparecieron en el 2020 y en ASH. Primero, resultados del estudio Telesto. Esto es una cosa muy importante para mí porque yo era el chair de este estudio. Fue presentado por el doctor Angelucci de Italia y publicado en el Annals of Internal Medicine a principios de año. Y ese es el famoso estudio randomizado de quelación con deferáxidos contra placebo. El estudio al final no pudo reclutar todos los pacientes que queríamos, pero vimos que había una mejoría en cuanto a event-free survival con la quelación comparado con placebo, quizás un tren mejoría en cuanto a supervivencia total en estos pacientes. De hecho, nuestro grupo aquí en Houston no es muy agresivo quelando y estos datos quizás sugieren que deberíamos ser más agresivos intentando pues, quelar a nuestros pacientes con mielodisplasia que son dependientes de transfusiones de células rojas. Los otros datos muy importantes que llevaron a la aprobación de luspatercept el año pasado en Estados Unidos, por lo menos, y luego un paper muy importante en el New England Journal of Medicine y varias presentaciones en ASH, son los resultados del estudio Medalist, que llevó a la aprobación de luspatercept para pacientes con anemia refractoria, con sideroblastos en anillo o con mutación de F3B1. Esto fue presentado por el profesor Pierre Fenot, que es bien conocido por ustedes. Estudio randomizado en este grupo de pacientes que ya habían sido tratados con un erythroid stimulating agent. El estudio estaba basado en determinar el nivel de transfusión, de independencia de transfusión a 8 semanas y lo vemos que es obviamente en favor del luspatercept, en contra del placebo.
Vemos también que hay un par de detalles en el estudio, que los pacientes que son menos dependientes de transfusiones les va mejor. Y esto, en mi opinión, es muy importante porque hay un estudio ahora en marcha que se llama el estudio COMMANDS, que está comparando luspatercept contra los factores eritroides de crecimiento en primera línea. Y si este estudio es positivo, quizás esta será la siguiente indicación para esta droga, que potencialmente podría ser muy importante. Esta es una diapositiva interesante porque vemos cuál es la dinámica de estas respuestas. Estos son todos los pacientes que respondieron a luspatercept. Cada puntito rojo es una transfusión. Y como dices, ¿cómo puede ser que este grupo de pacientes respondieron? Y de hecho respondieron, si uno mira este criterio de transfusión, por más de por lo menos 8 semanas. Pero obviamente, en mi opinión, esto probablemente es no óptimo y necesitamos quizás mejores aproximaciones. Y hay un compuesto que se llama imetelstat, que es un inhibidor de la actividad del telómero, de la telomerasa, en pacientes con mielodisplasia, que fue presentado por el doctor Platzbecker en ASH, ha sido presentado en IJA varias veces. Y entonces estos investigadores presentaron datos con los primeros 38 pacientes tratados en este estudio. Esto ahora está siendo seguido en un estudio de fase 3, randomizando entre esta droga y placebo, en pacientes que han fallado a primera línea y que son dependientes de transfusiones. Y los datos que el doctor Platzbecker enseñó en ASH demuestran una transfusión, una independencia de transfusión de cerca del 40% a las 8 semanas, 30% a las 24, y lo que es importante es que 1/3 de estos pacientes son independientes al año. Esta droga parece que también resulta en respuestas citogenéticas y probablemente podría también cambiar un poco la historia natural de esta enfermedad. Entonces va a ser importante ver los resultados de este estudio con este compuesto, que también está siendo estudiado en mielofibrosis y otras enfermedades mieloproliferativas. Entrando también en este tema de la intervención temprana en mielodisplasia, que lo hemos discutido varias veces, sobre todo con las drogas hipometiladoras, fue para mí muy bonito e importante ver estos resultados del grupo español de mielodisplasia, dirigido por la doctora Díaz Campelo, del estudio que se llama SINTRA-REP. Este es un estudio muy interesante, en donde estos investigadores en España decidieron buscar el sentido de utilizar lenalidomida de manera temprana en pacientes con mielodisplasia, con alteración del cromosoma 5q, que todavía no eran dependientes de transfusiones. Obviamente, como intentando prevenir la transfusión. Utilizaron dosis de lenalidomida más bajas, en lugar de 10 miligramos, 5 miligramos, y los resultados, en mi opinión, son básicamente espectaculares. Aquí el endpoint era lo que llaman transfusion free survival, o sea, el periodo que está sin transfusión, o sea, todos los pacientes eran independientes de transfusiones de entrada, y lo que vieron es que básicamente doblas, de hecho más que doblas, el periodo de independencia de 6.3 años contra 2.8 años. En paralelo también demuestran que hay un aumento de la respuesta citogenética, un aumento de la respuesta eritroide. No vieron mejoría en cuanto a la supervivencia, pero el follow-up es corto. Y esto está cambiando un poco nuestra práctica con este compuesto, porque en MD Anderson hasta ahora quizás utilizábamos solamente lenalidomida en aquellos pacientes que eran dependientes de transfusiones. Esto está ya cambiando nuestra práctica en Houston gracias a estos resultados del estudio español. En cuanto al tratamiento más agresivo de estos pacientes con bajo riesgo, este es el modelo de bajo riesgo que desarrollamos en el MD Anderson hace ya casi más de 10 años, donde vemos que hay este grupo de pacientes que tienen bajo riesgo por IPSS o por IPSSR, pero que tienen mal pronóstico. Entonces, en este grupo de pacientes empezamos a utilizar estas drogas hipometiladoras, pero a dosis bajas, y don datos, por ejemplo, con decitabina o acetilidina, utilizando 3 días en lugar de 5 días o 7 días. Vimos una respuesta completa casi del 40%. Y el doctor Sasaki de nuestro grupo en ASH este año pasado presentó datos de qué grupo de pacientes con mielodisplasia parece que se benefician de ese tipo de tratamiento. Y vemos que estos pacientes aquí en rojo, comparado con controles históricos que tienen este poor risk, low risk NDS, de hecho tiene una mejoría en cuanto a la supervivencia. Y esto lo estamos ahora estudiando en el análisis final del estudio norteamericano randomizado de intervención temprana en mielodisplasia, que espero poder presentar en ASH este año. Y esto viene de otra manera de otro compuesto nuevo en mielodisplasia, que yo pienso que va a transformar nuestra práctica, por lo menos en Estados Unidos, que es este derivado oral de decitabina, que se llama decitabina oral en combinación con cedazuridina. El nombre comercial es Incovio ASTX727. Entonces es un estudio que yo presenté inicialmente en ASH 19,
fue representado por el doctor Savona el año pasado en ASH, el 20, y un paper publicado en Blood en el verano pasado. Entonces, este es el estudio que se llama ASCERTAIN. Entonces, un estudio randomizado en lo que queríamos ver era el perfil farmacokinético de decitabina oral contra decitabina intravenosa. Entonces, había un montón de estudios correlativos o farmacokinéticos. Y los datos están aquí, presentados en una diapositiva en donde vemos que el perfil farmacokinético de decitabina oral es básicamente idéntico al que vemos con decitabina intravenosa, el 99%. Y esto es importante porque uno puede ya empezar a convertir estos pacientes que están tomando droga intravenosa contra esta droga oral. Y yo pienso que esto va a tener una aplicación muy importante para esos pacientes añosos y sobre todo ahora en estos tiempos del COVID. La pregunta que no pude responder en el 2019 es la actividad clínica. Esto fue presentado este año pasado en ASH en diciembre por el doctor Savona. Entonces vemos una respuesta completa del 22% y vemos que la supervivencia media no se ha conseguido con un seguimiento casi de 25 meses. Entonces los datos clínicamente parecen iguales, si no potencialmente mejores de lo que veríamos con decitabina intravenosa. Son datos importantes que consiguieron la aprobación de este compuesto. La otra droga importante, y esta es una droga importante porque hemos trabajado mucho con el grupo mexicano de mielodisplasia, es el CC486 o la azacitidina oral. Esta droga es diferente que el decitabina oral porque no está combinada con cedazuridina. Es el estudio que va a ser publicado en el JCO, espero que en el siguiente mes, un estudio internacional en donde randomizamos pacientes con mielodisplasia de bajo riesgo pero con malas características a azacitidina oral o no. Entonces lo que vemos en este estudio es que hay una mejoría en cuanto al nivel de transfusional de células rojas, vimos lo mismo en cuanto al nivel transfusional de plaquetas. Sin embargo, cuando miramos el impacto en supervivencia no hay mejoría y es porque teníamos muerte temprana con estos pacientes tratados con CC486. Parte es porque el grupo de pacientes tenía muy mal pronóstico y parte porque quizás no tuvimos las precauciones en cuanto a antibióticos, quizás a seguimiento de estos pacientes de bajo riesgo, pero en mi opinión lo más importante es que estos pacientes fueron tratados con 3 semanas de azacitidina oral. Yo pienso que tendríamos que haber tratado quizás 7 días o 14 días y ahora estamos empezando a pensar cómo recalibrar estos resultados y quizás pensar mejor en el uso de este compuesto. Es importante saber que esto está empezando a tener un impacto importante en nuestra práctica, o sea, tuvimos la aprobación de decitabina oral, se aprobó el CC486, como ustedes saben, para pacientes con leucemia mieloide aguda en post-consolidación y ahora estamos trabajando en una droga que se llama ASTX030, que es el azacitidina oral, que yo pienso que esto va a ser revolucionario porque podría, si los resultados son similares a lo que conseguimos con 727, pues reemplazar el azacitidina intravenoso subcutáneo de nuestra práctica. Moviéndonos ya a los pacientes de alto riesgo, aquí el plan es intentar pues, ver si podemos mejorar resultados con azacitidina en primera línea, obviamente resultados fundamentales que cambiaron nuestra idea de la enfermedad y toda nuestra práctica, el estudio fundamental también del doctor Fenó en el 2010, pero son estudios que ya tienen casi 15 años que tendríamos que mejorar. Yo pienso que parte de este esfuerzo va a ser gracias al análisis mutacional en pacientes con mielodisplasia. Esto es del doctor Papa Manuel, que estará en Nueva York, con el perfil mutacional de nuestros pacientes. El doctor Guillermo Montalbán Bravo aquí pues, desarrolló un modelo pronóstico incorporando mutaciones. Por ejemplo, vemos que si tienes una mutación del P53 el pronóstico es peor. Para aquellos pacientes que tienen más de 3 mutaciones también el pronóstico es peor. Entonces, yo pienso que dentro de poco tendremos una clasificación molecular robusta que irá junto con el IPSS o el IPSS-R. ¿Cómo utilizamos estos datos moleculares? Un ejemplo, y esto quizás es un poco extraño, pero es importante, es que un 1 o 2% de los pacientes con mielodisplasia tienen mutación en NPM1 y lo que vemos es que estos pacientes con mutación de NPM1 tienen una cura casi absoluta si uno les da un tratamiento con citarabina, quizás seguido por trasplante de médula ósea. La mayoría de estos pacientes son jóvenes. Otro dato muy importante en cuanto a la incorporación de datos moleculares es el impacto en los tratamientos que tenemos ahora. Esto es un ejemplo con esta droga que se llama guadecitabina, un estudio randomizado en pacientes de alto riesgo. Cuando lo presentamos de manera inicial, la supervivencia media era pues, de 17 meses. Dices, pues no parece que sea mejor que lo de azacitidina, pero sin embargo, cuando estratificamos los pacientes por el nivel de mutación, por ejemplo, con
mirando al P53, vemos que aquellos pacientes que son wild type para P53 tienen una supervivencia de más de 30 meses, que es muchísimo mejor que lo que hemos visto con cualquier otro compuesto. Entonces, la idea aquí sería decir en qué pacientes uno utilizaría una droga como guanfacine, quizás en estos pacientes que no tienen la mutación de P53. Entonces, entrando en este campo, vamos a empezar a hablar de doublets o combinaciones dobles de estos hipometiladoras. No hay un orden en particular, o sea, no es que una me guste más o menos, es como las puse. La primera es, por ejemplo, con estos datos con el nuevo anticuerpo contra CD47 que se llama magrolimab. Esto es una droga interesante que es como un immune checkpoint para el macrófago. Son datos presentados por el doctor Salman en IJA en ASH el año anterior, donde en combinación con azacitidina y magrolimab hay una respuesta por encima del 90%, con una respuesta completa del 50%. O sea, son datos muy importantes y parece que este compuesto, de hecho, tiene una actividad diferencial en pacientes con mutación del P53. Esto es un esquema diseñado por el doctor Montalbán Bravo de mi grupo hace unos años, en donde explica cómo potencialmente funciona esta droga magrolimab, básicamente inhibiendo el inhibidor de la activación fagocítica de estos macrófagos. Otro ángulo importante en cuanto a estos nuevos doublets en enfermedad de alto riesgo es la incorporación de inhibidores de BCL2. Estos son datos de la doctora Gañán Gómez y la doctora Cola de mi grupo aquí en Houston, donde han visto que utilizando estudios de RNA-seq, una frecuencia importante de pacientes superexpresan BCL2. Entonces la pregunta es si venetoclax tiene un papel en primera línea como un doublet en pacientes de alto riesgo. Y esos son datos presentados en ASH este año pasado, del estudio de fase 1, fase 2 de azacitidina con venetoclax en pacientes de alto riesgo. Miramos diferentes dosis, schedules de esta combinación y como vemos, obviamente siguiendo pues, los datos que tenemos en leucemia mieloide aguda, es que la respuesta completa pues, es cerca del 80%, con respuestas completas pues, del 40%. Y estos datos son sólidos porque obviamente vienen pues, después de los datos que hemos visto en el estudio VIALE de leucemia mieloide aguda en pacientes añosos que nos permitió la aprobación de este compuesto. Una pregunta que muchos investigadores tienen es la mielosupresión que venetoclax puede dar a la droga hipometiladora y lo que vemos es que hay respuestas trilineales en más del 60% de estos pacientes. Yo pienso que al final acabaremos utilizando dosis más bajas de venetoclax en combinación, pero que esto va a ser exitoso en nuestros pacientes. Estos son datos en cuanto a la supervivencia. Lo que vemos es que no hemos alcanzado una supervivencia media con aza-venetoclax en estos pacientes tratados de primera línea. Otra droga importante que se está desarrollando para nuestros pacientes es pevonidostat. Hay bastante interés en un estudio grande randomizado que aparentemente va a leer este año. El doctor Sequeres de la Cleveland Clinic presentó en ASH datos de un estudio, de un análisis subset, de un estudio grande de aza con pevonidostat comparado con azacitidina alone y aquí se centró en pacientes con mielodisplasia de alto riesgo. Entonces, parecido a lo que acabo de enseñar, respuesta completa al 80%, respuesta completa al 52%. O sea, estamos empezando realmente a ver doublets que nos dan un nivel de actividad mucho más alto de lo que esperábamos. También estamos mirando datos de immune checkpoints como de inmunoterapia en nuestros pacientes. Estos son estudios con esta droga que bloquea TIM3. Esta es una molécula que está expresada tanto en el stem cell como en el compartimiento linfoide del paciente. El compuesto se llama MBG453 o sabatolimab. Entonces aquí lo que vemos es que, parecido, aunque a un nivel un poquito más bajo, la respuesta completa es del 26%, combinando con una droga hipometiladora, tanto en mielodisplasia como en pacientes con leucemia mieloide aguda, con respuestas totales de cerca del 60%. Entonces empezamos a ver doublets con actividad muy importante en nuestros pacientes. El tema, de todas maneras, sigue siendo qué hacemos con los pacientes con HMA failure. Y esto en ASH este año había muy poquito. Realmente tenemos que entender mejor este proceso. Dividimos los pacientes en bajo riesgo y alto riesgo fallo hipometilador. El doctor Jabbour de nuestro grupo presentó datos hace ya varios años en cáncer con la supervivencia media de estos pacientes siendo de 1 año y medio en pacientes de bajo riesgo con fallo hipometilador. En este contexto, la mejor aproximación es el trasplante de médula ósea, que es probablemente la indicación más importante en mielodisplasia de bajo riesgo ahora mismo. No hay una droga realmente interesante que pueda presentar. En nuestro centro en Houston estamos utilizando
una serie de ensayos clínicos que todos bloquean estos pathways de innate immunity, drogas como inhibidores de IRAK4, inhibidores de RIPK1, inhibidores de STING, inhibidores de IL-1, pero es muy preliminar realmente para hablar de algo que realmente sea interesante en este contexto. En cuanto a los pacientes de alto riesgo con fallo renal, estos son los datos que presenté hace años en Lancet Oncology con rigosertib, una droga que no llegó a ser aprobada. De hecho, el interés de este estudio es que nos da la historia natural de este compuesto en este grupo de pacientes de alto riesgo con fallo hipometilador, y lo que vemos es una supervivencia de 4 a 6 meses. Es un pronóstico muy, muy difícil y realmente no tenemos grandes datos o nuevas drogas para este grupo de pacientes. Dicho esto, pienso que hay un ángulo clínico que es importante, que está basado a nivel de entender a nivel molecular las alteraciones que caracterizan estos pacientes. Porque si uno hace esta lista, por ejemplo, vemos que 5 o 10% de los pacientes tienen una mutación en IDH2, pueden ser bloqueados con enasidenib. Un 5% tienen mutación de IDH1, pueden ser bloqueados con ivosidenib. Hay un 15% de pacientes que adquieren una mutación en FL3, estos realmente son de alto riesgo, en muchos inhibidores de FL3, y de hecho estudios con bastante éxito combinando FLT3 inhibitors a la droga hipometiladora en este grupo de pacientes. Hemos hablado de inhibidores de BCL2, inhibidores de CD47. Ahora voy a hablar un momentito del TP53. Hay dos compuestos, APR246 y como he dicho antes, los anticuerpos contra CD47, casos raros con mutación de NPM1, y luego no tenemos datos todavía con pevonidostat o TIM3, pero es posible que potencialmente también tengan un papel en este grupo de pacientes. Voy a centrarme, para terminar, en mutación de P53. Este es el paper del doctor Montalbán Bravo, resumiendo nuestra experiencia en Houston. Obviamente está claro que hay un grupo de pacientes con esta mutación de muy mal pronóstico. Y eso es importante porque en nuestra práctica en MD Anderson, cerca del 30% de los pacientes tienen mutación de P53, nivel comunitario es como del 8 al 10% de los pacientes. Entonces, esto se ha investigado con magrolimab, no tengo los datos para presentarlos, pero aparentemente hay una mejoría, un aumento de respuesta en ese grupo de pacientes, y también con este compuesto que se llama APR246 en combinación con azacitidina. El doctor Salman de Moffitt publicó hace poco en el JCO este paper dando una respuesta completa del 44%. Estos datos fueron muy parecidos a lo que demostró el doctor Clouzot de Marsella en Francia, que también ha sido hace poco publicado en el JCO. Sin embargo, el estudio randomizado de AZA con APR no ha funcionado en cuanto a los resultados que esperábamos. Esto es un poco pues, una pena, y necesitaríamos pues, entender mejor el por qué estos estudios de fase 1, fase 2 fueron tan exitosos y sin embargo fallamos en el estudio randomizado. Ya para terminar, hablar un poquito de trasplante. Obviamente lo que está pasando, por lo menos en nuestra práctica, es que empezamos a ver más y más resultados en primera línea, sobre todo con estos doublets. Entonces hay un aumento en el número de pacientes que trasplantamos con mielodisplasia de alto riesgo. Los datos, de todas maneras, es que el problema sigue siendo la recaída post-trasplante. Esos son datos antiguos del grupo del Dana-Farber, pero es nuestra experiencia idéntica, que estos pacientes con mutación de P53 o de NBT3A tienen una tasa de recaída muy importante, y por lo tanto es importante el considerar tratamientos de mantenimiento post-trasplante. Y ya para acabar, daros un poco pues, la idea de cómo organizamos a nuestros pacientes en nuestro centro. Los pacientes son reanalizados con un análisis de médula ósea. Si no tienen MDS y tienen CHIP, pues los mandamos a la clínica de hematopoiesis clonal. Si tienen mielodisplasia, pues todos los pacientes tienen un perfil molecular. Estas son las alteraciones que hoy por hoy pues tenemos drogas que pueden interferir. Si no, como he dicho al principio, pues dividimos a los pacientes en bajo riesgo, alto riesgo y obviamente aquellos que son no tratados o pacientes con HMA failure. Pienso que es muy importante seguir estudiando cuál es el papel y cómo integramos el trasplante médula ósea en nuestros pacientes. Y ya para concluir, empiezo a pensar que empezamos a ver pues, una mejoría en cuanto a nuestro armamentario terapéutico para pacientes con mielodisplasia. Obviamente la aprobación el año pasado de luspatercept y de citabina oral es muy importante. No habíamos aprobado una droga en estos pacientes casi en 14 años, o sea, fundamental.
drogas que están empezando a emerger que pueden tener un papel muy importante, pues magrolimab, venetoclax, los inhibidores de ADH1, ADH2, el inhibidor de nedilación pevonidostat, hemos hablado antes de los inhibidores de TIM3. Pienso que empezamos ya a tener datos de estos doblets muy importantes que quizás probablemente en 1 o 2 años empiecen a cambiar pues, el firmamento de tratamientos para nuestros pacientes. Ya para terminar, pienso que es una enfermedad que todavía sigue siendo obviamente muy compleja, ni mucho menos pues la estamos curando. Pienso que hay oportunidades, por ejemplo, intentando pues, entender pues, el concepto de intervención temprana en mielodisplasia, el concepto de tratamiento total en mielodisplasia, por ejemplo, cómo incorporamos el trasplante médula ósea alrededor de los tratamientos tan efectivos que tenemos ahora, quizás enfatizar el papel de los tratamientos de mantenimiento post-trasplante. Obviamente yo no podría, de hecho, manejar un paciente sin tener datos genómicos, como he intentado pues, describir en la charla. No he hablado pues, de estos temas de incorporación del single cell analysis, pero nuestros estudios clínicos están empezando a incorporar estos datos en los ensayos clínicos, intentando entender los mecanismos de resistencia y sensitividad de estas drogas y estudios, y pensar que hay otros targets que no he hablado, por ejemplo, Toll-like receptors, splicing mutations, CD33, CD123, interleukin-1, etc. Entonces vamos a ver más estudios. Pienso que es muy importante para la comunidad a nivel global pues empezar a entender cómo se utilizan estas drogas orales hipometiladoras. Yo pienso que parte de lo que va a ser muy interesante es pues estas combinaciones totales orales. Imagínese decitabina oral con venetoclax o decitabina oral con inhibidor de IDH1 o IDH2. Y luego todavía hay una serie de estudios de fase 3 importantes que están por leer. El estudio COMMANDS todavía en marcha, el estudio Verona estudiando venetoclax. Tenemos que analizar los datos de PAR246, estudio randomizado grande con magrolimab. Esperamos con ansiedad los resultados de povetacicept este año y también datos con TIM3. Entonces pienso que vamos a ver mucho más progreso para nuestros pacientes dentro de poco. Y con esto pues terminar. Tenemos 3 o 4 minutos que he ganado y darles las gracias. Esto como siempre es un gran honor y espero a que el doctor Lastrenep nos dé su charla para pues, intentar discutir algunas de las preguntas que la audiencia tenga. Muchas gracias. Bueno, luego de una excelente presentación del doctor García Manero, creo que hay muy pocas cosas que pueda agregar. Voy a tratar de centrarme en mi charla en el real world, ya que todo lo teórico y toda la información que pudo dar el doctor García Manero está a la vista. Pero antes de empezar voy a agradecer a la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología por la invitación, invitarlos también a ustedes para el 23 y 24 a nuestro 7º simposio del Grupo GLAM, del Grupo Latinoamericano de Síndromes Mielodisplásicos. Y bueno, para empezar entonces voy a decirles que los síndromes mielodisplásicos son un grupo heterogéneo de enfermedades hematológicas caracterizadas sobre todo por una hematopoiesis ineficaz, citopenias periféricas con médulas ricas y médulas normales que tienen un riesgo de alrededor del 25 al 30% de transformarse en leucemia. No todo paciente que ustedes hacen diagnóstico de síndrome mielodisplásico implica un tratamiento. Primero tenemos que dividirlos en bajo o alto grado, y por otro lado, una vez que definimos si el paciente es de bajo grado, por ejemplo, vamos a ver las prioridades de tratamiento. Esta diapositiva fue mostrada por el doctor Hugh Plax-Baker en febrero del 2019, donde hace hincapié que lo más importante es la calidad de vida en el paciente de bajo riesgo, mejorar la citopenia, disminuir las transfusiones y evitar la sobrecarga de hierro. Mientras que en el alto riesgo uno retrasa la progresión de la enfermedad, mejora la sobrevida y busca en algunos casos la curación. Como ustedes ven aquí, este es el algoritmo del bajo riesgo. Y podemos utilizar arbitrariamente el score IPCS revisado por arriba y por debajo de 3.5. Bajo riesgo es por debajo de 3.5 y implica una expectativa de vida de 3 o más años. Se puede presentar como anemia
con alteraciones del 5Q. La deleción del 5Q implica que uno tiene que prestar atención en la eritropoyetina endógena antes de empezar el tratamiento. Y también tenemos la posibilidad, aparte de la eritropoyetina, de iniciar el tratamiento con lenalidomida. Si el paciente no tiene 5Q-, vamos a tener las siguientes alternativas. Tiene la mutación 5Q, tiene la mutación splicing factor 3B1, sideroblastos en anillos, podrá ir al luspatercept, que recién perfectamente lo mencionó el doctor García Manero. Tiene insuficiencia medular o hipoplasia medular, podrá ir a un tratamiento inmunosupresor, o bien podríamos, como en la vieja usanza, agregarle un factor estimulante de colonias para estimular la apoptosis en las eritropoyetinas. Si todo esto falla, tenemos alternativas como el hipometilante, tenemos alternativas como el trasplante o algún ensayo clínico. En nuestra región, en Latinoamérica, hay pocos ensayos clínicos para ofrecer. Por eso tenemos que utilizar el ingenio y las pocas herramientas para poder potenciar los conocimientos y ofrecerle lo mejor al paciente. Como les dije, la anemia es la manifestación más frecuente en síndromes mielodisplásicos. Anemia y dependencia transfusional tiene un impacto en la supervivencia negativo. Lo van a ver en el IPCS revisado, en el WPCS, que le suman puntos al score. Agentes estimulantes eritroides, cuando lo utilizan de primera línea, van a tener una respuesta del 20-40%, que la duración se puede sostener en general entre 18 y 24 meses, y por supuesto, el viejo score nórdico, publicado por la doctora Eva Herström en el año 1997, está más vigente que nunca. Nos fijamos la eritropoyetina, nos fijamos cuál es la carga transfusional para poder elegir el mejor tratamiento. Ante el fallo de los agentes eritroides, tenemos opciones de segunda línea: la azacitidina, la inmunosupresión, la lenalidomida, el luspatercept, trasplantes y ensayos clínicos. Sabemos que el 76% de los pacientes vuelven a la dependencia transfusional. Los agentes hipometilantes en el bajo riesgo han mostrado resultados de una mejoría hematológica de 20-30%, independencias transfusionales de 15%. El trabajo del grupo francés publicado por el doctor Tepot muestra que no existe sinergia entre la azacitidina y la eritropoyetina. Esto recién lo acaba de mencionar Guillermo. El doctor Jabbour muestra los resultados face to face entre decitabina y azacitidina, diciendo que la decitabina tiene una ligera mejores resultados, pero por supuesto la crítica fue que la azacitidina a 3 días no es equiparable con la dosis que se utilizó reducida de decitabina. Y un nuevo ensayo en fase 3 utiliza 5 días de azacitidina. La lenalidomida, los dos trabajos más importantes o al menos destacables con respecto a la deleción del 5Q, uno es Alan List, donde muestra una tasa de respuesta 70%, sostenida más allá de las 8 semanas, y utilizando lenalidomida 21 días, 61%. La doctora Valeria Santini muestra que la tasa de respuesta en aquellos pacientes que no tienen 5Q- es de alrededor del 27% versus placebo 2,5%. Esa respuesta se sostiene más allá de 8 semanas y el mantenimiento es hasta 8 meses. Algún grupo de bajo riesgo se va a ver beneficiado sobre todo con inmunosupresores como timoglobulina, ciclosporina y corticoides. Recientemente, en una hematológica del 2020, Stoll publica una tasa de respuesta de 48%, donde predomina más la enfermedad estable, que se puede considerar en el bajo riesgo una respuesta relativamente pobre, mientras que
Si la enfermedad estable en el alto riesgo la podemos considerar como no respuesta. El grupo que más se favorece con los inmunosupresores son los pacientes jóvenes, los que tienen poca historia transfusional, los que tienen reciente diagnóstico, el DR15. Son pacientes y por supuesto, con una médula hipoplásica. La eritropoyesis ineficaz, típica de los síndromes mielodisplásicos, tiene mucho que ver con la superfamilia del Transforming Growth Factor Beta y sus citoquinas. Hay un freno medular, sobre todo en las etapas tardías del desarrollo eritroide, mientras que la eritropoyetina actúa estimulando las etapas más tempranas. Como ustedes ven, existen señales aberrantes del SMAD2/3 que tiene como función transmitir la activación de los receptores de activina hacia el núcleo y permitir la maduración eritroide. En los síndromes mielodisplásicos se encuentran aberrantes y ese es el blanco que va a utilizar el luspatercept para actuar. Dentro de las drogas que recién acaba de mencionar el doctor Guillermo, la droga luspatercept aprobada, el roxadustat que se presentó recientemente en el último ASH, el imetestat, el hipometilante oral, el romiplastin y el trombopac, con sus experiencias ahora se las voy a detallar. Como les dije, el luspatercept es un anticuerpo que neutraliza la familia de los ligandos del Transforming Growth Factor Beta, inhibiendo la señal del SMAD2/3 aberrante. El luspatercept en fase 2 demostró que encontró un nicho en los sideroblastos en anillo y en la mutación del splicing factor 3B1, y como ustedes ven aquí, los resultados son más que evidentes. Aquellos portadores de sideroblastos en anillo y la mutación tenían respuestas diferentes significativas a favor. En el ensayo Medalist, que recién lo describió, simplemente voy a decir que los pacientes que ingresaron a este protocolo eran pacientes con menos de 5% de blastos, con sideroblastos en anillo, que no tenían de lesión del 5Q, de bajo riesgo, refractarios, intolerantes a los agentes eritroides, o malos candidatos a recibir eritropoyetina, con más de 200, con una gran carga transfusional mayor de 2 en 8 semanas, y no haber recibido un hipometilante. Los resultados están aquí a la vista y también han sido mencionados recién. Van a ver una tasa de respuesta de 38% versus 13% de independencia transfusional sostenida más allá de las 8 semanas. Esto permitió que la FDA lo apruebe en abril del 2020 y el EMA meses después. Luspatercept tiene entonces una toxicidad baja y muy pocos pacientes han interrumpido o prácticamente ninguno el tratamiento, y ustedes ven aquí los niveles de hemoglobina son significativamente altos, superiores con respecto al placebo. ¿Cuáles son los tratamientos emergentes? Casi no tendría que hablar de esto porque ya lo describió muy bien Guillermo, pero voy a hacer un repaso, así se van conociendo ya todas las drogas por venir. El roxadustat es un inhibidor del factor inducible de hipoxia oral. Se incluyeron pacientes con baja dependencia transfusional de bajo riesgo, fase 3, con una excelente mejoría hematológica eritroide, 54%. El imetestat es un inhibidor de la telomerasa, tiene acción sobre los bajos riesgos con alta dependencia y fallo a los agentes eritroides. Recién mencionó los resultados del protocolo Quasar utilizando CC486, y también está ongoing el protocolo con el inhibidor del spliceosome para los pacientes de bajo riesgo. El roxadustat
es un inhibidor oral de la hidrolasa del factor inducible de hipoxia, estimula la eritropoyesis, regula el metabolismo del hierro, baja la hepcidina, aumenta el hierro, la absorción de hierro, aumenta la síntesis de eritropoyetina y de esa manera incrementa los glóbulos rojos. Ha sido aprobado para insuficiencia renal en China y en Japón. Este es el ensayo que está ongoing, que se mostró el año pasado en el ASH, donde ya muestran algunos resultados de roxadustat. El imetestat es un inhibidor potente de la actividad de la telomerasa, elimina selectivamente el stem cell y progenitores malignos, permitiendo la hematopoiesis normal. También ingresaron pacientes de bajo riesgo, con dependencias transfusionales altas, como les acabo de mencionar. Estos son los resultados, que son excelentes, que también los mencionó Guillermo. 42% de tasa de respuesta para independencia transfusional a las 8 semanas, y estas se sostenían al año en un 30%, que no es poca cosa, es un muy buen resultado, pero a expensas de citopenias. Este es el resultado del ensayo fase 3 Quasar, donde se incluyeron pacientes con plaquetopenia, aparte de los requerimientos transfusionales, y la tasa de respuesta y la mejoría fue de 24%. En cuanto al romiplastin y el trombopac, son trombomiméticos que debieran hoy por hoy estar aprobados para el uso del bajo riesgo con menos de 5% de blastos, pero el hecho de la progresión a leucemia suspendió uno de los estudios, el de Giagonidis, por ejemplo, en el 2014, donde apenas se había observado un 6% de progresión a leucemia versus placebo 4.9, pero fue suficiente para suspenderlo. El otro estudio de romiplastin, de Cantargian, tuvo 2 sobre 44 pacientes que progresaron a leucemia, y prácticamente en todos los trabajos la eficacia en cuanto a la respuesta plaquetaria fue buena, fue de alrededor del 46%. En el caso de Giagonidis, una reducción significativa de los sangrados y de los requerimientos transfusionales. Con esto finalizo y les digo que los agentes estimulantes eritroides constituyen la primera línea de tratamiento en los pacientes de bajo riesgo, que la lenalidomida consigue independencia transfusional en el 27% de los pacientes sin sincocumenos, con una mediana de duración de respuesta de 8 meses. Que no se mostró sinergia entre azacitidina y EPO, y que los resultados rondan el 20-25% de mejorías eritroides. El luspatercept promete para los pacientes con sideroblastos en anillo y la mutación del splicing factor 3B1, y esperamos resultados del COMAN en primera línea, como recién lo mencionan, y se encuentran entonces abiertos varios ensayos clínicos, prácticamente estos son algunos. El trombopac entonces estaría a la espera de una aprobación o de algún protocolo que demuestre su falta de progresión a leucemia, pero por ahora tenemos que ser muy cautos a la hora de indicarlo. Con esto quiero agradecerle nuevamente a los organizadores, a la agrupación hematológica, decirles que el Grupo GLAM, el Grupo Latinoamericano de Síndromes Mielodisplásicos, que estamos desde el 2007 y que fue bautizado como GLAM en el 2015, estamos trabajando, procurando tener trabajos cooperativos, dando educación a distancia y tratando de integrar la región. Quiero agradecer a la Sociedad Argentina de Hematología por su permanente apoyo y a mis queridos colegas de la Clínica del Sagrado Corazón por permitirme estar aquí con todos ustedes. Muchísimas gracias, estoy en contacto permanente, los espero en el simposio del 23 y 24. Muchas gracias.
Pues bien, muchas gracias por las excelentes presentaciones de nuestros dos conferencistas. Y bueno, para que se vayan animando a las preguntas, vamos a tener unos minutitos de algunas discusiones. Y bueno, pues como cada vez lo hago más que hablar del número, porque estamos cercanos a las 1000 personas que nos están siguiendo, tanto en la plataforma como en redes. Y bueno, pues me gustaría también, por supuesto, agradecer, además de los que se conectan con nosotros de todo el país, de México, pues de comentarles que se han conectado un número importante de colegas de Bolivia, de Perú, y bueno, pues agradecer también Marcelo, que convocó a toda su gente que también nos sigue, de Venezuela, de Paraguay, de Ecuador, Salvador, Colombia, República Dominicana, Guatemala, Costa Rica, Chile, de España también nos están siguiendo, de Cuba, de Honduras, Uruguay, Panamá, Namibia, a todos y cada uno de ellos, en verdad les agradecemos, y por supuesto también a nuestros colegas nacionales que nos siguen de diferentes regiones aquí del interior de nuestro país, agradecerles su fidelidad para seguirnos cada una de las sesiones que tenemos. Y bueno, pues aquí hay dos preguntas que me gustaría hacérselas en conjunto. Bueno, la hace nuestro colega, el doctor Efraín Montaño de México. Dice, existe un grupo de pacientes con síndrome mielodisplásico que presentan mutación en FLT3. ¿Aún debe tratarse como síndrome mielodisplásico o LAM? ¿O existe riesgo incrementado de transformación de leucemia aguda? Y bueno, la otra que hace él mismo es el uso de luspatercept en variedades sin sideroblastos en anillo. Cualquiera de los dos, si quieres empezamos contigo, Guillermo. Una pregunta muy buena. Entonces, me gustaría clarificar lo del FL3. El FL3 es inusual, nunca se ve cuando el paciente es diagnosticado inicialmente. Esto lo publicamos hace unos años. La puntuación de FL3 en mielodisplasia de primera línea es menos del 1%. Sin embargo, un 15% de pacientes, 15-20%, cuando progresan de mielodisplasia a leucemia mieloide aguda o cuando van de mielodisplasia de bajo riesgo a mielodisplasia de alto riesgo, pueden adquirir esta mutación de FL3. Esto está muy bien documentado por nuestro grupo y varios grupos. Y esto es muy importante porque si uno hace el análisis de mutación, dices, bueno, tiene mielodisplasia, pero dudo que tenga mutación. Pero si tú ves las células blancas un poco elevadas y se te ocurre hacer el test de FL3, esos pacientes responden al añadir o incorporar un inhibidor de FL3 sin cambiar la droga hipometiladora, porque parece que estas mutaciones de FL3 son cambios secundarios, como unos clones secundarios en esta enfermedad. Esto lo publicó el doctor Ravandi hace unos años en Blood con respuestas cerca del 50%. Entonces es un dato importante sobre todo para pacientes de alto riesgo con fallo hipometilador. Y el truco es que si tiene un poco las células blancas elevadas, pensar en pedir el test de FL3. Perfecto. Y bueno, para Marcelo, hay una pregunta específica para ti y aprovecho también para hacerte la consecuencia a la otra. Una nos la hace igual un colega acá de México, Eric Crespo. ¿Cuál es el tope de edad de trasplante de células hematopoyéticas en pacientes con mielodisplasia en Argentina? Y en automático te hago la siguiente, Marcelo. ¿Se puede sustituir la lena por talidomida? Es decir, en lugar de dar lena por talidomida, sobre todo por los problemas que tenemos, sabemos el coste que tiene para América Latina. Gracias, Marcelo. Bueno, con respecto a la edad tope para trasplante, no hay una edad definida. Nosotros, de acuerdo a la edad, elegimos el régimen condicionamiento, pero no hay una edad definida. Sabemos que los pacientes jóvenes pueden ir a un mieloablativo, pacientes mayores van a un RIC, pero la realidad es que no podemos decir 70, 65. Esto va a depender de los índices de comorbilidades y el estatus del paciente, el test gerontológico, es decir, que no vamos a ponerle una edad.
Y con respecto a la lenalidomida, en realidad, uno que es de la vieja guardia, recuerda perfectamente cuando usábamos la talidomida. Y la talidomida en algunos pacientes la toleraban bien, algunos otros provocaban neuropatías, pero tuvimos pacientes que han llegado a casi 2 años de buena respuesta con independencia transfusional de glóbulos rojos con talidomida. Así que esa sería una alternativa. Y la otra, aprovechando, dado que, bueno, sí, adelante, perdón. Perdón, doctor Murillo. Me gustaría hacer un poco de hincapié en la primera pregunta en cuanto a lo del trasplante. Yo pienso que esto está cambiando muchísimo. Por lo menos, decía el Marcelo, decía en vida real, fuera del MD Anderson. Pero lo cierto es que estamos empezando a ver que estos doublets, estos nuevos tratamientos realmente están subiendo el nivel de respuesta, y las respuestas son buenas, o sea, no es respuesta hematológica, sino que estamos viendo respuestas completas, respuestas citogenéticas, respuestas moleculares. Entonces, ¿qué ocurre? Que estás empezando a ver un número más alto de pacientes que de pronto son candidatos a trasplante, porque antes, si estabilizabas el paciente, quizás era lo máximo que podías conseguir, y sabíamos que trasplantar pacientes con enfermedad activa pues no es una cosa muy óptima en pacientes con mielodisplasia. Y entonces está abriendo este campo de lo que decía al principio del tratamiento total, en donde yo pienso que uno tiene que, como decía Marcelo, ver realmente al paciente en su totalidad, que es qué tipo de respuesta tienes. Y ahora, ya sé que a lo mejor es ciencia ficción, pero yo lo veo en mi práctica todos los días, hay una respuesta citogenética completa, qué pasa a nivel molecular, etcétera. ¿Cuántos meses de tratamiento doy antes de llevar al paciente al trasplante? Luego, comorbilidades, el tipo de donante, y luego, sobre todo, no poner la guardia bajo una vez que trasplantas el paciente, porque dependiendo del perfil molecular del paciente, todavía hay un nivel de recaída importante en nuestros pacientes. Y esto va a este concepto de tratamiento total del paciente, un poco como hacen la gente en mieloma, que decir, ok, estratificamos el paciente de entrada, lo trasplantamos de la mejor manera que podemos y luego cómo mantenemos el paciente. Todo esto está cambiando un montón y es gracias a estos nuevos doublets. La gente ya empieza a hablar de triplets que empiezan a ser muy, muy activos. Empezamos realmente a tener respuestas buenas que pueden estar asociadas con buenos outcomes con trasplante. Guillermo, tengo una pregunta. Perdón, ¿qué porcentaje ustedes tienen en el MD Anderson con síndromes mielodisplásicos que van a trasplante? ¿Porcentajes en qué sentido? O sea, ¿qué cantidad de pacientes, qué porcentaje de pacientes tienen trasplantados? Si hay algún número para decir. Esto es muy importante, tu pregunta, porque estoy haciendo un análisis, de hecho lo estoy mirando ahora. Tradicionalmente, antes, digamos si me voy 5 años para atrás, probablemente era el 10-15% de los pacientes. ¿Por qué? Porque no trasplantábamos por encima de 70, era rarísimo. Y porque realmente con azacitidina como agente único, pues la respuesta completa era 15% como máximo, etc. Entonces, entre estas dos situaciones, pues probablemente menos del 15% de los pacientes se trasplantan. Y ahora lo que está ocurriendo es al revés, que empezamos a trasplantar. No estoy diciendo que hay que trasplantar a todo el mundo de 75, con buen donante, sin comorbilidad, o sea, bien seleccionados, pero empezamos a trasplantar gente mayor. ¿Y qué ocurre? Que ahora estos estudios con venetoclax, con magro, etcétera, etcétera, respuestas completas del 40, en algunos casos 50%. Entonces esto es muy interesante porque ahora de pronto no te puedo dar la cifra, pero te puedo decir que me estoy quedando sin práctica porque los pacientes van directamente a trasplante después de varios ciclos de tratamiento. Pero el problema, Marcelo, es que siguen recayendo. O sea, el tema aquí es que aunque le des venetoclax, aunque le des magrolimab, etcétera, si empiezan a tener 3 mutaciones, P53, EZH2, todavía recaen. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos después de este trasplante para evitar que estos pacientes con mutaciones de alto riesgo no recaen? Porque una vez que recaen, vuelven a la clínica y es muy complicado. Y la azacitidina oral, como mantenimiento de esa respuesta, aparentemente no fueron exitosos los resultados. ¿Es así? Es decir, el uso de yo pienso que esto es problemático porque
pienso que estos estudios de mantenimiento desgraciadamente no están diseñados de la mejor manera. Y que, de hecho, si empiezas a mirar estos datos, muchas veces se introduce la droga tarde, se introduce ya en pacientes que realmente ya están recayendo. Entonces, no sé si estamos viendo estos estudios post-trasplante que hizo aquí la doctora Betul Oran en el detalle adecuado. Pienso que tenemos que empezar a ser un pelín quizás más agresivos, introducir las drogas antes en estos pacientes que sabemos que tienen recaída universal. Por ejemplo, mutación de P53. Recaen todos. O sea, da igual lo que os digan los expertos mundiales. Experiencias con los mejores tratamientos, 1 mes, 6 meses, 8 meses, todos. A tal punto que la literatura está diciendo que ya TP53 no vale la pena trasplantarlos. Bueno, eso es otra conversación que no hemos hablado hoy, que empezamos a ver, por ejemplo, que no todas las mutaciones de P53 son iguales. Es el paper famoso de la doctora Papa Manuel en Nature Medicine del grupo molecular de mielodisplasia. Entonces, empieza a haber detalles de parecido como lo que hacemos en leucemia mieloide aguda con el ELN. Si eres NPM1 mutated, FLT3 positive, negative, high, aquí empieza a ver lo mismo. Si tienes la mutación del P53 con un BIF bajo, a lo mejor no es tan malo. Si a lo mejor es mono versus biallelic, empieza ya a haber detalles de realmente entender, o sea, no decir todos los P53 universalmente son malos. Pero tú tienes razón, por ejemplo, si tienes un paciente con un donante que no sea muy bueno, con un BFF alto, que tiene comorbilidades, ¿para qué vas a trasplantar a este paciente? Probablemente vas a cortar la supervivencia. De otra manera, si tienes un paciente con un buen donante, en una buena respuesta, quizás con un BIF más bajo, quizás sí que podrías considerar el trasplante. Yo pienso que se trata también de personalizar un poco lo que hacemos con nuestros pacientes. Ok, yo quisiera retomar, bueno, ya creo que en esta excelente discusión que tuvieron entre ustedes respondieron algunas de las preguntas que el público nos estaban haciendo. Bueno, ya comentaron acerca Murillo, de quedar. Los españoles y los argentinos son lo que vemos todos juntos, ya sabes. Así es. Bueno, efectivamente preguntaban qué hacer en el paciente después de trasplante que estaba en recaída. Bueno, creo que eso ya lo tocaron. Y hay una pregunta que creo que es más interesante, que igualmente nos hace un colega. ¿Qué hacer con aquellos pacientes fañosos con síndromes mielodisplásicos hipoplásicos, pero que no son anemia plástica? ¿Cómo tratarlos? ¿Los tratamos con inmunosupresores o los tratamos con algún otro de los nuevos agentes que existen? ¿Cuál sería la sugerencia para este caso? Eso es un grupo difícil de pacientes. En pacientes, digamos, hasta 60-65 años de edad, nuestra práctica es tratarlos como si tuviesen anemia plásica. ATG, ciclosporina, Promacta, esteroides, etc. En pacientes más mayores es más complejo porque la tolerabilidad, la tolerancia del ATG es difícil, por lo menos en nuestra práctica. Entonces, muchas veces en este grupo de pacientes pues utilizamos dosis bajas de ciclosporina, con esteroides, etc. Luego, interesante, que esto no se sabe bien, pero que es importante, es que estos pacientes con mielodisplasia hipoplásica pueden responder a drogas hipometiladoras. Esto lo publicó el doctor Guillermo Sanz de España. Hace tiempo nosotros tenemos datos similares. Y es interesante, obviamente das dosis bajitas, pero es posible tener respuestas. Tienes que proteger al paciente. Antibióticos profilácticos, etc. Y luego, sobre todo, en pacientes que quizás no responden a esto, obviamente el trasplante médula ósea es una actividad como en anemia plástica que puede ser importante, pero obviamente me estás preguntando en un paciente mayor que a lo mejor no es candidato para trasplante. Yo quisiera, hay una pregunta, dice, antes de dar la azacitidina, ¿sería necesario hacer la mutación de TET2? ¿Puedes repetir, perdón? La mutación de TET2. Ya, es correcto. Sí, yo pienso que son datos que salieron inicialmente del grupo francés que nunca han sido validados. Entonces, nosotros no pensamos que mutaciones de TET2 están asociadas con mayor o menor respuesta a las drogas hipometiladoras. Capaz que sabiendo que tiene TET2 y enfermedad coronaria o enfermedad cardíaca, quizás pueda tener un valor en ese caso. Ok. ¿Alguna recomendación para
pacientes que puedan tener diagnóstico de melodisplasia en sujetos jóvenes, entre población pediátrica o a aquellos sujetos que le llamaríamos adultos jóvenes, sujetos haya. ¿Alguna recomendación de tratamiento especial? ¿Quieres contestar esto? ¿O lo No, no. Yo ¿O no hago una... no tengo una Es un diferencia? grupo difícil de pacientes. Yo no soy pediatra, pero como los pediatras tampoco tienen experiencia, me los acaban mandando a mí. El primer paso con estos pacientes es estar seguros que uno excluye un síndrome de fallo medular, anemia de Fanconi, o sea, cualquier tipo de telomeropatía, etcétera, que los pediatras conocen bien, porque es inusual, obviamente, tener pacientes jóvenes con estos síndromes. Y luego, obviamente, los datos con trasplante médula ósea en Fanconi son difíciles, etcétera, pero uno probablemente pensaría algún tipo de intervención curativa en este grupo de pacientes jóvenes. Para los pacientes no pediátricos, como lo que tú estás diciendo, pero que yo veo habitualmente, 30, 40 años, 50, todavía me parecen niños, sigue siendo importante excluir que tengan pues, algún tipo de defecto de este tipo, pero para la mayoría de los pacientes pues, que resulta que son un poco más jóvenes, lo que está claro es que el trasplante médula ósea es lo que empezamos a pensar ya. Y sobre todo porque ahora tenemos buenos datos con estos tratamientos, incluso pues, seleccionando tratamientos más leucemia mieloide aguda-like, por ejemplo, en pacientes con alteraciones citogenéticas diploides o trisomía del 8. Y de hecho utilizamos muchísimo el perfil citogenético para decidir en quién intensificar el tratamiento o no. Por ejemplo, si me llega un chico de 40 años con una citogenética muy compleja y una mutación del P53 con un VAF muy alto, a este paciente no le voy a dar una inducción con 7+3, voy a darle probablemente una droga hipometiladora. Pero, por ejemplo, si en el otro extremo tengo un paciente con una mutación de NPM1 diploide, lo trataré con una leucemia mieloide aguda y voy a curarlo, básicamente. Por eso, entonces, la búsqueda de Fanconi, disqueratosis congénita, Black Fang Diamond, todas son de rigor para un paciente pediátrico. O para un paciente, de hecho, en nuestro grupo, esto los mandamos, tenemos una clínica especializada en esto, pero probablemente cualquier persona por debajo de 30 años, hay sospecha de, a no ser que pues, tenga una historia familiar o algún tipo de exposición, pues los mandamos a este tipo de clínicas y sobre todo para pacientes más jóvenes de 20 años, absolutamente tienes que... Y luego eso es importante porque lo que tú estás diciendo, por ejemplo, trasplante en Fanconi es complicado, las respuestas a tratamientos intensos en este grupo de pacientes es compleja. Entonces hay que, pienso que entender un poquito por qué alguien con 15 años tiene mielodisplasia. Pues muchas gracias. Hay muchas preguntas y bueno, me queda claro que como creo que los dos lo han enfatizado, es una enfermedad muy heterogénea y bueno, pues la verdad es que al ver todo el perfil de mutaciones que uno ve independientemente de la cuestión clínica y del diagnóstico que a veces el hematólogo pues tenemos mucha limitación básicamente en cuanto solamente a ser aspirado o hacer una biopsia o hacer algún cariotipo, veo que se vuelve indispensable contar con todo un perfil molecular para tratar de tener que estadificar estos pacientes. Me gustaría que prácticamente en los siguientes, cada uno en un minuto, si son tan gentiles, podamos resumir y dejar un mensaje cada uno de nosotros y todos los que tratamos día a día este tipo de pacientes, nos pudiéramos llevar más que a casa, llevar al hospital. ¿Cómo enfrentar el reto de los pacientes con mielodisplasia? Si quieres, empezamos contigo, si eres tan amable, doctor Guillermo. Es difícil porque esto depende en el contexto geográfico. Y incluso en Estados Unidos, no ya comparando Estados Unidos con México, con España, sino en una región contra otra, pues hay tantas diferencias a nivel socioeconómico y de acceso a tecnología que es complejo. Pero en un mundo ideal, está claro que es difícil tratar a estos pacientes de una manera sistemática y consistente sin tener un perfil molecular de la enfermedad. Y
yo pienso que ese es el mensaje quizás a nivel práctico más importante, que es decir, en vuestras comunidades intentar empujar pues, para tener acceso a este tipo de información que aplica también pues, básicamente a todas las leucemias. Yo pienso que es muy difícil hoy por hoy dar un tratamiento realmente avanzado de esta enfermedad sin tener ese tipo de información. Quizás esto es lo que podría recomendar. Con respecto a nosotros, muy bien dijiste, la parte geográfica es fundamental. Hacer un muy buen diagnóstico, seguir las guías locales, tener protocolizado la metodología. Quizás esto reemplaza a la alta complejidad de las mutaciones, porque con hacer muy bien la citoquímica, con hacer muy bien la morfología, con tener muy buena anatomía patológica, vamos a tener, porque la mielodisplasia no es otra cosa que una patología que necesita de descartar muchas enfermedades. O sea, el diagnóstico diferencial es fundamental. Entonces, hagamos el diagnóstico morfológico, citoquímico, tengamos muy bien la citogenética, y con esos tres elementos, a partir de ahí podemos pretender, dentro de lo que es Latinoamérica, contar con todo, con el FLT3, con las mutaciones, con el CEPA, con todo lo que uno pueda agregarle. Pero creo que lo más importante es un buen diagnóstico morfológico y luego pensar cómo hacer la mejor medicina personalizada, que es hacia donde vamos todos. Eso es mi mensaje. Pues bueno, muchas gracias. Y bueno, nos enfrentamos a un reto de una enfermedad compleja, pero cada vez más interesante, cada vez conocemos más o cada vez nos damos cuenta que desconocemos mucho de los mecanismos. Pues antes de ceder la palabra a nuestro presidente para que concluya, pues la verdad les agradezco a cada uno su disposición, sus excelentes ponencias y la sencillez para responder las preguntas. Doctor Oscar, adelante, por favor. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Pues lo mismo que tú, agradecer al doctor García Manero y al doctor Marcelo Jastramner su disposición, su sencillez para explicar lo complicado de la enfermedad. Creo que nos ha quedado muy claro la evolución, sobre todo la realización del diagnóstico y la evolución de la enfermedad, parte del tratamiento, cómo empezar, cómo iniciarlo. Les agradezco infinitamente que nos han apoyado en esta ocasión, como siempre, que están con nosotros. Quiero también agradecer pues obviamente a los socios de la agrupación, a las sociedades hermanas latinoamericanas por conectarse con nosotros, participar con nosotros. Quiero, sin dejar de agradecerle a la licenciada Montserrat de la Teja, a la maestra Jimena Castro, que son colaboradoras muy importantes de nuestra agrupación, por la organización de este evento, a Carlos Martínez por su conducción, también por la organización. Muchas gracias, Carlos. Quiero agradecerle a Laboratorios Novartis por su patrocinio y desde luego a la empresa JC Innovation por llevar el evento, el programa audiovisual de esta sesión que creo que es magnífica. Muchas gracias, les deseo buenas noches y pásenla muy bien, muy amables. Muchas gracias.